Bien, seguimos ahora con la tercera ley. Esta imagen, sí, que puedes ver acá, eh, la voy a desplegar en la pantalla mejor, ¿sí? Para que la puedas ver directamente, porque tiene mucho detalle, acá no se entiende mucho, ¿ya? Así que vas a ver la imagen ahora y vamos a comenzar la explicación. Puedes ver que de izquierda a derecha, en la zona de arriba, está separado el cerebro en colores, ¿ya? Para el tronco cerebral se le da el color amarillo, para el cerebelo se le da el naranjo, para la sustancia blanca naranjo también, y para la corteza cerebral el rojo, ¿ya? Fíjate también que los tres cuadros amarillos están representando al cerebro antiguo y los tres cuadros de arriba, los rojos, representan lo que el doctor Hammer llama el cerebro nuevo. Él simplemente separa tronco cerebral y cerebelo como cerebro antiguo, simplemente porque es más arcaico, viene de hace mucho tiempo desarrollándose, y el cerebro nuevo le llama a la corteza cerebral y a la sustancia blanca, ¿ya? Estas dos partes, digamos, esta separación virtual del cerebro está separado así por una razón. Eso lo voy a explicar ahora justamente en este video. El gráfico que ustedes ven abajo es el que hablamos ya en la segunda ley, ¿ya? Pero también les va a servir entender y que lo podamos hablar. Recuerdan simpaticotonía y vagotonía, el proceso natural del cuerpo, y luego ocurre lo que es el DHS, ¿sí? El DHS, como sale en la imagen, significa Dirk-Hammer Syndrome, ¿sí? Y acá me quiero detener un poco para explicar por qué se llama así. Sucede que el doctor Hammer vivió la terrible muerte de su hijo cuando él tenía 21 años y desarrolló un cáncer testicular, ¿sí? A través de este cáncer testicular, él se dio cuenta de que tenía obviamente relación con la muerte de su hijo, por lo tanto comenzó a investigar. Cuando empezó a investigar se encontró con que claramente se correlacionan los conflictos personales que uno vive en su entorno cotidiano con las enfermedades que pueda desarrollar, ¿sí? A este fenómeno, a este shock inesperado vivido en soledad, que se explica en la primera ley, lo llamó síndrome de Dirk-Hammer en honor a su hijo, justamente porque a través de todo esto descubrió todo lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces, el conflicto empieza a evolucionar, ¿verdad? Evolución del conflicto, ¿cierto? Y sube arriba y no baja nunca a la reparación, a la vagotonía, a la fase nocturna, ¿ya? Y hasta que ocurre la reparación natural del cuerpo y luego ocurre esta fase en la que estamos dándole al cuerpo el espacio para que pueda sanar, para que pueda repararse, ¿sí? Eso es algo completamente natural. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? La tercera ley, ¿qué diferencia tiene de la segunda ley? Y es una diferencia importante, ¿sí? Para que sepamos entender bien la segunda y la tercera ley. Consideremos que la segunda ley simplemente refiere a las dos fases de una enfermedad, fase activa y fase de reparación, solo eso, ¿ya? Ahora bien, la tercera ley pone énfasis en los cuadros amarillo y rojo que ven arriba. Bien, ¿qué es lo que pasa entonces? Sucede que cuando una persona vive un shock que tiene relación con cualquier programa controlado desde el cerebro antiguo, como por ejemplo el miedo a la muerte, o sea, un peligro de muerte, está controlado por el tronco cerebral y produce cáncer pulmonar. Entonces, el cerebro antiguo, como le llama Hammer, cuando está en fase activa, cuando hay un shock y está en el desarrollo de la evolución del conflicto, lo que sucede es una multiplicación celular, tumores y multiplicación de micobacterias, ¿ya? Acá es lo que conocemos como cáncer. Aquí es cuando se multiplica las células del tejido y se desarrollan crecimientos que se malinterpretan como cáncer maligno y que finalmente tratan con quimio. Eh, y cuando hay una solución, ¿cierto?, de el conflicto, o sea, esta persona que tiene miedo a la muerte ya se da cuenta de que no está en peligro y que no hay razón para que pueda morir, empieza a reparar, ¿verdad? Y en esta reparación hay una reducción del tumor mediante hongos y micobacterias y la más frecuente es la tuberculosis, ¿ya? Es controversial, ¿no? Porque a todos los niños les ponen una vacuna contra la tuberculosis al nacer,
pero la tuberculosis nunca deja de estar en nuestro organismo porque es parte de él, o sea, es endémica. Bien, entonces, desde el cerebro antiguo, cuando ocurre cualquier asunto relacionado con lo más elemental de supervivencia del cuerpo humano, se activa un crecimiento celular, ¿ya? Y cuando viene la reparación, después de resolver, después de solucionar el problema, viene una reducción del tumor mediante la tuberculosis. Así que aquí también hay síntomas, hay fiebre, hay tos, hay dolor, ¿sí? Y eso lo hace el cerebro antiguo naturalmente. Ahora, vuelvo a mí, con la cámara. Tenemos acá, esto que ven aquí, ¿ya? No es necesario que lo vean en detalle, simplemente quiero que sepan que esto es una imagen del tronco cerebral, ¿sí? Es lo que están viendo en la imagen, en esta zona, ¿sí? El tronco cerebral. Esto es visto desde arriba, ¿ya? Es como si vieran una imagen desde acá arriba hacia abajo. Y todos estos puntos amarillos que ven acá y todas estas letras, palabras que ven aquí, son todas las partes del cuerpo que controla el tronco cerebral. Tenemos la mucosa del cuerpo uterino, de la próstata, la faringe, amígdala, alveolos pulmonares, esófago, mucosa gástrica, oído, parénquima del hígado, páncreas, duodeno. Tenemos ahí todo el tubo digestivo y los órganos que están en él. Intestino delgado, oído medio, recto, la submucosa de la vejiga, alveolos pulmonares, ¿sí? Ya. A esto se refiere que todos los órganos controlados desde el tronco encefálico van a producir un crecimiento en la fase activa y una reparación, una degradación del tumor por la tuberculosis en la fase de reparación, y cuando esto termina, el cuerpo vuelve a la normalidad. ¿Ya? Eso es lo concreto, es lo puntual, es lo que tenemos que saber mirando el bosque desde arriba, ¿ya? Porque estacionarnos en cada parte del bosque vamos a hacerlo después. Pero las leyes biológicas, las 5 leyes, tenemos que entenderlas así. Desde arriba primero, ¿ya? No tiene sentido que les hable del programa de alveolos pulmonares en detalle porque tenemos que entender primero cómo funciona, ¿sí? Así que lo primero y más importante es esto, que desde el cerebro, desde el tronco cerebral, se van a desarrollar crecimientos tumorales en la fase activa de todos los órganos, solamente los que están controlados por el tronco cerebral y por el cerebelo, que también es parte del cerebro antiguo, ¿sí? Van a desarrollar tumores y crecimiento en fase activa y una degradación natural gracias a la tuberculosis en la reparación, y luego viene la vuelta a la normalidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la zona del cerebelo, que está en la zona naranja? Pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde está? Acá está. En la zona del cerebelo tenemos acá programas muy específicos. Acá tenemos la glándula mamaria, tenemos el peritoneo, la pleura, el pericardio también, la dermis, ¿sí? También está controlado por el cerebro antiguo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Ocupando el caso de la glándula mamaria, que está controlado desde el cerebelo, acá pueden ver glándula mamaria y la derecha y la izquierda, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar en fase activa? ¿Qué es lo que pasa? Pongámosle el caso de una madre que vive un shock, que su hijo cae a la cárcel. Inesperado, dramático, vivido en soledad. ¿A quién le cuento esto tan terrible, verdad? Shock, ¿cierto? Y empieza esta fase de simpaticotonía, la fase activa, ¿verdad? Y aquí se desarrolla un crecimiento tumoral de la glándula mamaria, ¿sí? Es decir, que crece la mama. Así de simple. Entonces, ¿qué pasa luego? Se tramita, abogado, juicio, se demuestra que el hijo es inocente y sale de la cárcel el hijo. Bien, genial. Viene la reparación, ¿sí? Y en esta reparación hay una degradación a través de la tuberculosis de este tumor, ¿sí? Naturalmente, en la epicrisis es la última parte para que el cuerpo pueda botar lo que quede, y finalmente viene la restitución y la vuelta a la normalidad, y la glándula mamaria vuelve a funcionar como lo hacía antes, sin problemas. No, incluso queda mejor que antes, porque en la degradación y en la reconstrucción la mama va a quedar un poco más grande, justamente
para que cumpla mejor la función nuevamente, ¿sí? Bien, eso es lo referente al cerebro antiguo, ¿ya? Bien. Ahora, veámoslo ahora desde el cerebro nuevo. Vamos de nuevo a vuelta a la imagen en la pantalla. En el cerebro nuevo, fíjense, ¿qué tenemos en el cerebro nuevo? La sustancia blanca y la corteza cerebral. La imagen del cerebro al lado es importante para entender esto. La parte roja, ¿no? En el cerebro nuevo ocurre algo interesante, ocurre lo contrario. Mire, justamente cuando hay un conflicto, un shock, ¿ya? Y en la fase activa de la parte del cerebro nuevo o de la sustancia blanca, ocurre una atrofia celular, ¿ya? Una necrosis del tejido o ulceraciones o alteración de la funcionalidad, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que dependiendo del tejido puede haber una ulceración, que es un desgaste interno, puede haber una necrosis, ¿sí? ¿Sí? Que se empieza a necrosar el tejido, o pérdida de función, o sea, que el tejido, el órgano o la glándula no hace la función que debería hacer, ¿ya? O secreta menor cantidad de ciertos químicos, de ciertas hormonas, ¿sí? Y eso produce que el cuerpo desarrolle conflictos y que no funcione del todo bien. Así que justamente en esa etapa, cuando estamos en la fase activa del conflicto, sucede todo esto, ¿sí? Con los conflictos relacionados con la sustancia blanca o la corteza cerebral, ¿ya? Ahora, veamos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Volvemos a la pantalla, volvemos a la cámara a mí y tenemos aquí, mira. Esta es la parte de la corteza cerebral. Corteza cerebral es todo lo casi externo, o sea, lo más afuera del cuerpo, del cerebro, ¿sí? Lo más de afuera, lo rojo que está acá. Y bueno, tampoco tiene sentido detenernos a hablar sobre los detalles de cada una de las partes que controla esta zona del cerebro en el cuerpo, pero simplemente basta con mencionar que todas estas zonas de control están a cargo de conductos gástricos, tenemos la mucosa bronquial, la mucosa muscular, la musculatura bronquial, los conductos de salida de los arcos branquiales, tenemos acá la mucosa del recto, la piel, ¿ya? Hay varios programas biológicos acá que están controlados por la corteza cerebral y que constituyen lo que es el cerebro nuevo, dividido acá, como lo divide el doctor Hammer, cerebro nuevo, sustancia blanca, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un problema relacionado con esta parte del cerebro, lo que va a ocurrir es que va a haber una ulceración o una necrosis o una pérdida de función en la fase activa, ¿ya? Y sustancia blanca, no lo tengo, acá está. Y la sustancia blanca, la sustancia blanca controla todo lo que es músculos, tejidos, huesos, tendones, ligamentos. Todo esto también está controlado por el cerebro. Y fíjate, qué interesante es cómo se ve en el cerebro, porque este es el foco de control de la... Vamos a ver si me lo... Sí, ahí está. Del cráneo, ¿verdad? Aquí está el brazo, ¿se puede ver o no? La columna, las piernas, rodillas, y esto es testículos y ovarios, ¿sí? Para hombres y mujeres en el mismo lugar. Pero fíjate cómo está ahí dividido el cuerpo y se ve justamente cómo es cómo son los huesos por dentro, la estructura ósea del cuerpo, ¿ya? Entonces, cuando hay un conflicto activo, ¿ya? Un conflicto activo acá, la zona simpático-tonía, ¿lo ves? Acá, activo, ocurre eso, ocurre una necrosis. Para la sustancia blanca ocurre una necrosis. Para la corteza cerebral ocurren ulceraciones o pérdidas de función, ¿ya? Así que acá lo que tenemos es que en la fase activa sucede eso, ¿ya? Para los tejidos y órganos que están solo ahí, solo desde corteza cerebral y sustancia blanca. Los de abajo no, ya sabemos lo que pasa con los de abajo, ¿ya? Y vamos a volver a la imagen en la pantalla. Y luego, en la vagotonía,
lo que ocurre es que cuando hay una reparación de estos tejidos, ocurre una multiplicación celular, ¿ya? Una restitución del tejido, ¿sí? Y también ocurre una vuelta a la normalidad de la función de los órganos, glándulas o tejidos involucrados con el asunto que vivimos, ¿ya? O sea, cuando hubo una necrosis, después de una necrosis, siempre va a haber una restitución celular, una reconstrucción, ¿ya? Tiene que haber, es como, es lo que pasa, fíjense cuando tienes una herida en tu piel y luego se cicatriza, te fijas que queda una cicatriz que es más grande que la piel, o sea, queda una marca, esa marca queda porque la piel tuvo que regenerarse y quedar un poco más grande para cuidar esa herida, ¿no? Para protegerla, para restaurarla y que quede bien. Eso mismo pasa en todos los tejidos por dentro del cuerpo también. Y finalmente lo que se logra es que en esta fase de restitución el tejido vuelve a la normalidad, vuelve a funcionar y todo vuelve a estar en su lugar y funciona nuevamente perfectamente bien sin la necesidad de que haya que extirpar, sacar, poner y no es necesario. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene la capacidad de hacerlo, ¿ya? Ahora, en resumen, nuevamente, cerebro nuevo tiene en fase activa atrofia, necrosis, ulceraciones o pérdidas de función a nivel celular, ¿sí? A nivel de tejido. Y cuando tú resuelves en fase de reparación, ocurre la multiplicación, restitución, cicatrización del tejido. Hay una capa de células que cubre esta ulceración o necrosis y hace que el tejido, el cuerpo, el órgano, el organismo vuelva a la normalidad, ¿ya? Ahora vuelvo la cámara hacia mí y en resumen veamos cerebro antiguo y cerebro nuevo. Crece en fase activa, se degrada ese crecimiento en reparación. Cerebro nuevo y corteza cerebral y sustancia blanca arriba, ¿sí? En fase activa hay una ulceración, necrosis, pérdida de función, y en fase de reparación hay una restitución, reconstrucción y vuelta a la normalidad de la función del órgano o glándula involucrada, y finalmente se vuelve a retomar el correcto funcionamiento, ¿sí? Normalidad, otra vez, ¿ya? Esa es la tercera ley, y la diferencia en la segunda y la tercera es que la segunda simplemente explica el proceso de abajo de las dos fases. Ahora, la tercera explica qué pasa desde cerebro antiguo y cerebro nuevo, ¿ya? Los conflictos relacionados con el cerebro nuevo, por ejemplo, tienen que ver con el territorio, con la piel, con el contacto físico, tienen que ver con lo sensorial, o sea, un programa que se activa, por ejemplo, en la corteza cerebral, de esta parte, la parte roja, ve que está separado por colores, es mucho más fácil entenderlo. Acá, ¿cierto? La parte roja, ¿sí? Tiene que ver con lo sensorial. Entonces, si yo percibo sensorialmente un peligro desde afuera, ese peligro me va a activar a mí el miedo a que me pase algo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una ulceración, ¿sí? En este caso de los bronquios, acá de la mucosa bronquial dentro de los pulmones. Entonces, ahí lo que pasa es que se activa esta ulceración, yo logro resolver el asunto, y cuando finalmente ya estoy en reparación, hay una reconstrucción, una restitución, ¿sí? Eso es lo que pasa. Una restitución, el tejido vuelve a su proceso normal, natural. Entonces, este proceso sucede así naturalmente. La diferencia entre estas dos partes simplemente es eso, que esta explica cómo es que desde el cerebro antiguo ocurre una cosa en particular y desde el cerebro nuevo ocurre otra muy distinta, ¿ya? Así que dudas en los comentarios, por favor, y continuamos ahora ya hacia la cuarta ley, que explica el verdadero funcionamiento del sistema inmune, que no es como nos contaron. Continuamos ahora en la cuarta clase.